Bienvenidos a Trazando la Plomada. Qué bueno nuevamente estar con ustedes en este programa Trazando la Plomada y poder verdaderamente reunirnos con mis amigos para poder conversar sobre temas muy importantes y de envergadura para la humanidad, y especialmente, ¿no?, que sabemos nosotros como varones cuánta necesidad hay de que nosotros sepamos qué es las pruebas, qué cosas significa las disciplinas, qué significa caminar y desarrollar la vida desde una perspectiva prácticamente sabia, prudente y de madurez, ¿no? Porque nosotros queremos crecer, queremos madurar, queremos extendernos a ser nuevas personas o mejores personas, pero eso siempre equipara prácticamente a ciertas pruebas. Es como el gimnasta, ¿no?, que para poder lograr lo que necesita, es la copa, necesita verdaderamente ser uno de los primeros, pero para ser uno de los primeros requiere hacer una cantidad de ejercicios, cantidad de rutinas para mantener su organismo y su cuerpo y sus piernas, y es un corredor, digamos, de una manera verdaderamente saludable y con una mentalidad de éxito, ¿no? O sea, porque tienen que pensar que van a ganar, que tienen que pensar que va verdaderamente a trazar la barrera y va a triunfar. Entonces, eso equivale a una disciplina, equivale a un esfuerzo, equivale a desgaste, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste mental, desgaste de todo. Y la idea es que uno tiene que aprender a sostenerse. Y aquí también diríamos nosotros, ¿no? Si queremos crecer y madurar espiritualmente, también hay un desgaste y necesitamos llenarnos del Señor y del Espíritu Santo y su palabra para que ese desgaste pueda prácticamente compensarse con lo que nosotros nos desgastamos en el mundo. La Biblia dice que nuestro cuerpo va desgastándose de día en día, pero dice que el hombre interior se va renovando de día en día también. Entonces, sabemos de que hay algo espiritual que está sucediendo en nosotros, pero externamente hay algo que también está sucediendo en nosotros, y es un desgaste. Pero todos esos desgastes requieren prácticamente de una fricción. Y esa fricción tiene que ver con pruebas, tienen que ver con cosas que a veces nosotros decimos, oye, ¿qué está ahí? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué está pasando así? Y esto y el otro, ¿no? Pero las personas que ya hemos pasado y seguimos creciendo y madurando porque estamos interesados en crecer y madurar, sabemos que la prueba no es nada del otro mundo, sino algo muy conveniente para seguir creciendo, madurando y siendo hacia una meta perfectos. Porque la Biblia dice que debemos ser perfectos, como Dios es perfecto, dice. Entonces, ¿cómo nosotros logramos ser perfectos? Cuando pasamos en ese proceso de pruebas por el Espíritu Santo y la palabra, de tal manera que llegamos a esa meta, a ser perfectos, y como podríamos decirlo también, como dijo Jesús, ¿no?, que tenemos que ser, digamos, parecidos a Jesucristo, que tenemos que llegar al supremo conocimiento de la fe de Jesucristo. Y para hacer eso, también necesitamos pasar por ese proceso, ¿no?, de pruebas tras pruebas tras pruebas. Por consiguiente, la prueba es algo que es una bendición. No es maldición, no es nada por el otro lado del mundo en la cual uno va a satanizarlo. No, es algo correcto, es algo que es necesario, es algo que es parte de la vida, pero también es parte del crecimiento espiritual. ¿Qué dicen mis amigos? Es interesante que en la Biblia encontramos una relación muy cercana entre pruebas y crecimiento, y también entre pruebas y que lo que se está probando es nuestra fe. Y lo que resulta es que, a ver, ¿cómo lo digo? El ser humano en su estado natural se va a mover, se va a tomar decisiones basados en lo que le dictan sus sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que palpa. eh, Sus sentidos le dan un poco la información del entorno y sus decisiones tiene que llevarlas en base a lo único que tiene, que son su razonamiento y probablemente su experiencia. Eventualmente se pide consejos a otro, pero es otro ser humano natural que también
va a dar un consejo basado en su razón o basado en los sentidos. Pero lo que resulta es que cuando uno ha pasado por la experiencia de nacer de nuevo en lo alto, dice la Escritura que ya no es por vista, sino es por fe. ¿Y qué es lo que está diciendo? Mira, si antes eras autónomo y tú tomabas tus decisiones en base a tus sentidos y a tu razón, ahora eres miembro del cuerpo de Cristo, eres una nueva creación, ahora tienes que moverte en base a la información del reino de los cielos. Y esta información del reino de los cielos, ¿cómo se conoce y cómo se recibe? Bueno, solamente hay una forma. Primero, recibiendo al Espíritu Santo de Dios que nos da la vida y el acceso a la presencia de Dios. Y después, acercándonos continuamente, dice, al trono de la gracia, a la palabra de Dios que haga huella en nosotros y que nos revele la verdad de lo que está aconteciendo, a la comunión con su Espíritu, a todas esas experiencias espirituales, ejercicios espirituales que permite al ser humano poder ya no vivir por sus sentidos y por su razón, aunque la razón también se utiliza, eso es cierto, pero basado ya no en la lógica o los criterios humanos, sino en la revelación de parte de Dios de lo que es su reino y su justicia. Entonces, pasamos pues de una vida natural, como digo, en base a razón y sentidos, y pasamos a otra cosa que necesita tener ese acceso directo a Dios constantemente. Y esa herramienta, por decirlo de alguna manera, ese elemento que nos conecta con Dios es la fe. Por supuesto, también tiene que ver con la búsqueda continua de Dios, pero es la fe. Y es interesante, y con esto ya doy el paso a Jorge, al pastor, es interesante que Dios relaciona la fe con el oro y dice que el oro, para poder primero saber si es genuino, tiene que pasar por fuego. Primero, para ser genuino. Segundo, el oro cuando se encuentra en la tierra no está pues limpio, está lleno de escoria, lleno de cosas que no son oro, y eso tiene que desaparecer, porque si no el oro pues no cumple con su propósito, con su pureza. Entonces el fuego lo que hace es elimina, quema todas las escorias, todo aquello que está de más. Y por último, el oro es el único material que cuando se le pone fuego, cuando se le calienta en temperaturas muy altas, en lugar de debilitarse, se vuelve más puro, se vuelve más, eso, su calidad aumenta. Entonces, qué interesante que siendo el oro, como dice la Escritura, perecible, es decir, perece al final, ¿no? Es un material. Pero Dios compara la fe con tres aspectos del oro que al pasar por fuego, por un lado, se va a definir si es genuino o no, si va a permanecer o no va a permanecer siendo oro. De repente es un oro bamba. Segundo, que todas las escorias y todas las inmundicias y todo aquello que no debería estar ahí es quemado y desaparece. Y tercero, mejora su calidad. Y en ese sentido, dice la Escritura, que la fe debe pasar por lo mismo, por el fuego de la prueba, porque realmente si queremos vivir en victoria, si queremos vivir en el propósito para el cual nos ha llamado, necesitamos tener una fe que aumente la fe, de tal manera que nuestro caminar, como dijo el pastor hace un momento, en medio de circunstancias complicadas, que es la que vivimos normalmente, necesitamos dejar de lado todo lo que era natural y es propio del ser humano y pasar a un nivel diferente, que es el nivel del reino de Dios, y eso solamente se puede realizar con una fe que haya entrado, como dice Santiago capítulo 1, que sea madura y completa. Bienaventurados los que pasan por diferentes pruebas, ¿no? Suena raro, oye, qué bien que estás pasando por diferentes pruebas, porque dice que la prueba, y dice de tu fe, de frente va, tu fe, dice, produce en ti perseverancia. En este momento en nuestro país estamos pasando una circunstancia anómala, una circunstancia que no se esperaba, ya cambios políticos y qué sé yo, y es el momento
en que nuestra fe está siendo probada y lo que vamos a tener que hacer, que hemos debido hacerlo antes que sucedan problemas, pero lamentablemente Dios permite las pruebas justamente para que ejercitemos qué perseverancia, es que la adversidad siempre ha movido a la iglesia a buscar más a Dios. Nos dicen que cuando hubo esta caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos se llenaron las iglesias. ¿Y por qué no se llenaron antes? Se llenan cuando sienten que ya no pueden controlar la situación, cuando hay inseguridad. Tenemos que llegar a ese extremo, y Dios, que nos conoce y sabe de que la naturaleza humana lo va a buscar en crisis. La verdad es que todos nosotros hemos venido a buscar a Dios en crisis. No creo que haya uno que no haya pasado en crisis para buscar a Dios. Nadie ha venido así estando feliz y contento. Entonces Dios sabe que para poder estar protegidos, para poder cumplir con el propósito, para ser un canal de bendición, para que nos pueda prosperar, para que todas sus promesas se puedan cumplir en nosotros y no seamos vanagloriosos, orgullosos, que no sepamos valorar lo que significa tener la joya del reino de Dios en nuestro corazón. Para eso Él va a permitir pruebas, pero qué bueno saber lo que dice su palabra, y con esto ya disculpen que me estoy extendiendo. Su palabra dice que con la prueba va a dar la salida. O sea, ni siquiera es una prueba para destruirnos, no. Es una prueba que tiene una salida, y además dice que esta prueba de la fe complete su obra. Es decir, hay un tiempo determinado que Dios dice, no es cuando tú quieras que pase la prueba, es cuando yo sepa que la prueba está logrando su efecto. ¿Y cuál es su efecto? Que seas maduro, que seas completo, y al final dice, sin que te falte cosa alguna. George, ¿qué dices tú? Sí, los estaba escuchando atentamente, y para no redundar y hablar lo mismo que han hablado ustedes, que estoy de acuerdo, quiero enfocarme en el principio. Dios creó al ser humano para que habitase con él. O sea, era una relación muy íntima entre Dios y el hombre. Tanto que dice Apocalipsis, en Génesis dice que conversaba en el huerto Dios con el hombre. Eso era lo normal, ¿no? Lo normal era que debería haber una relación personal con Dios muy cercana. Esa fue la idea de Dios, que el hombre siempre estuviera en esa condición de una muy cercana con Él. Sin embargo, ya sabemos que el pecado rompió con eso, pero el Señor, pues ahí mismo, en el mismo Génesis, se ve la forma en que Dios iba a solucionar ese problema, o sea, iba a regresar a lo que Él genuinamente había pensado. Por eso ahora nos encontramos que ya en estos tiempos que viene Jesucristo, entrega su vida por nosotros, nos salva, nosotros aceptamos a Jesucristo, pero ahí empieza un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que seamos como Cristo, o para poder tener esa cercanía con Dios que había en el principio, tenía el hombre que pasar por ese proceso de santificación que producía en el hombre la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese proceso es que el hombre atraviesa pruebas, atraviesa dificultades, atraviesa en cuanto a su fe, y cuando vienen los problemas complicados y difíciles de entender, el hombre entra en preguntas como, ¿será real Dios? ¿O realmente he creído en algo que es cierto, en lo correcto he creído? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo qué? Cuando pasan cosas que su mente, su razón no alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No alcanza a comprender. Recuerdo que en mis primeros años de creyente yo pensaba que el estar en una buena relación con Dios me garantizaba a mí que no me enferme, que en el trabajo
conocer una chica que sería mi esposa y todo, o sea, todo desde esa mirada, ¿no? De una mirada de una persona que recibe a Cristo y pues está en ese primer amor. Entonces yo pensaba que eso era, mi garantía era estar, además porque había escuchado también algunas prédicas, era que mi garantía, mientras yo esté andando como Dios quiere, a mí yo soy invulnerable, a mí no me puede pasar nada. Y entonces fui pasando ahí un buen tiempo, pero luego un pastor amigo mío muere trágicamente, joven, y de una forma inexplicable para mí, y ahí se me vino toda esa forma de pensar que tenía, que si yo creo en Cristo, si yo he entregado mi vida a Cristo, etcétera, etcétera, entonces por lo consiguiente a mí no me puede pasar nada, porque Dios me cuida, Dios me protege, y es cierto, Dios me cuida, Dios me protege, etcétera. Y fue para mí un choque bien fuerte, un choque eh, eh, emocional muy fuerte. Recién me había casado y me acuerdo que todavía ese tiempo era un tiempo donde el país también estaba atravesando un tiempo de terrorismo y todas esas cosas que todos los días había muerto, coches que reventaban por un lado, por otro, y a veces uno no sabía si en la noche iba a poder llegar a la casa. En ese contexto, me entró pues un cuadro de ansiedad muy grande y dije, y entonces, ¿en qué he creído yo? Y bueno, por eso es que es muy importante tener una relación con Dios, porque cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, la persona del Espíritu Santo empieza a traer palabra a tu corazón. O a veces te habla directamente también, pero en este caso Dios me trajo pasajes bíblicos que me ayudaron a estabilizarme en lo que era mi fe, ¿no? Y pues el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero a veces cuando estaba en esa parte decía, pero entonces, si moramos debajo de la sombra del Omnipotente, ¿por qué se murió mi pastor? ¿Por qué tan joven se murió? ¿Por qué si mi pastor era una persona así, así, así? ¿Por qué murió? O sea, mientras yo estaba orando, me entraban esas dudas, esas preguntas. Y hasta que un día yo decidí creer en lo que era mi relación, no tanto ya mirando otras vidas, sino mirando la mía. Dice, bueno, yo hoy día estoy vivo, hoy día estoy bien, hoy día mis seres queridos están bien, y bueno, el mañana es de Dios. La Biblia dice que tenemos que vivir un día a la vez. Basta el día con su propio afán mañana es de Dios y de repente ni hay mañana también. Entonces, todo eso. Yo también enfrento situaciones muy, muy, muy difíciles que muchas veces me he cuestionado, me he preguntado, he razonado y todo, pero hasta que un momento llegó que ya era necesario que Dios entrara en la escena y bueno, entró de esa manera. Yo estoy contando esto porque ya ustedes han hablado de la forma doctrinal del escrito está, pero yo estoy entrando en la parte de experiencia, de testimonio, para que pueda ser más rico lo que estamos hablando. Y bueno, entonces llegó un momento muy crítico que yo estaba ya había entrado un cuadro de ansiedad y de desesperación, incluso con crisis ya yo mismo de nervios, de no saber qué hacer. Y un día Dios me dijo, entrega todo. Entonces dije, entrega todo. ¿Qué quiere decir entrega todo? Me dice, el control lo tengo yo. ¿Tú crees que puedes controlar todo? De repente hasta acá has podido, pero esta situación no lo puedes controlar. ¿Y cómo te sientes? Ya no te sientes el mismo de antes, ¿verdad? Porque ya no está bajo control. O sea, tú vives tranquilo o vives en paz en medida que tú tengas el control. Control de las finanzas, control de la salud, control de todo lo que puedas pensar. O sea, si mientras yo tenga controlado eso y manejable para mí la cosa, entonces yo estoy tranquilo, estoy contento. Pero no te gusta cuando las cosas comienzan a salirse de control o de tu manejo. Ya no te sientes bien y eso quiere decir que estás mal. Entonces le dije, Señor, pero podría ser peor
sino tratar de manejar esto, o sea, hazme entender qué es lo que está pasando. Y el Señor me dijo, lo que está pasando es que esta parte, esta área de tu vida o esta situación específica, tú no me lo has entregado. También tienes que ponerlo bajo mi control. Cuando tú lo pongas bajo mi control, tienes que confiar. Y en la práctica tú dices, esto no puede, con esto no va a poder. Sí, tengo que tenerlo yo, porque con esto no va a poder. Y me limitas a mí lo que yo sí puedo hacer. Pero también de paso te digo que si tú decides en este momento dejármelo bajo mi control, yo puedo tomar cualquier decisión. Y sigo siendo Dios y sigo siendo el mismo. Así hayan dejado algo bajo mi control, confiando en que yo voy a responder de una manera que tú esperas. Pero ¿qué si yo respondo de otra manera? ¿Sigues confiando? Cuando tú confíes, me dijo el Señor, sea cual fuera el resultado y descansas, veas lo que veas, descansas, ahí voy a empezar a actuar. Yo ahí recién voy a empezar a actuar. Estoy aprendiendo todavía, pero ya estoy viendo que Dios está empezando, recién Él a obrar, ya no yo con mis limitaciones, con mi carga emocional y todo, ya no. Ya no es, está en sus manos de Él. Lo que yo estoy viendo en este momento, él también lo está viendo. Algo está haciendo que yo no lo entiendo, pero está en sus manos. Él decidirá qué hará, cómo lo hará. Él es Dios. Y esa es una prueba de nuestra fe, ¿no? Una prueba de nuestra fe. En quién hemos creído. Estaba escuchando al pastor David Wilkerson en un testimonio. Él contaba que David Wilkerson es un pastor que ya está en la presencia del Señor, pero escuché una de sus prédicas que decía que Dios también le había pedido el control, ¿no? Y que se desarrolló su ministerio de una forma que todos conocemos, un poderoso hombre de Dios y hecho cosas magníficas, pero un día su esposa tiene cáncer y le dice, Señor, ¿qué pasó? Ora y busca a Dios y todo, y bueno, llega a llevar a su esposa pues a lo que es el trato con la medicina, con todo lo clásico, y logran sacar a su esposa de esa situación de cáncer, pero pasa poco tiempo y sus dos hijas que él tiene también comenzaron a tener el mismo mal que su mamá. Y también otro cuadro muy delicado. Y el pastor que no sabía qué hacer, Dios mío, ¿qué está pasando? Y él dice que ese Señor, soy tu siervo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿O qué debo hacer? ¿O qué no he hecho? Ayúdame, yo no sé qué hacer en este momento. Entonces, pasó pues buen tiempo seguro y él seguía buscando a Dios. Y en uno de esos días que él buscaba a Dios desesperadamente, Dios le habla. Y Dios le dice, David, sí Señor, le dice, tú eres padre, ¿verdad? Sí, sí Señor. Y tú, para tus hijas, ¿qué quieres? Lo mejor, ¿verdad? Sí, lo mejor. ¿Y por qué crees que yo, como padre de ustedes, no puedo yo desear también aún mejor de lo que tú deseas el bien para tus hijas? Y él dice, sí, es verdad, Señor. Y le dice, ¿y por qué no me dejas a mí el control? Y le dice, David le dice, está bien, Señor, yo te dejo el control, tómalo tú, te entrego a mi esposa, que tenía cáncer también, y sus dos hijas. Entonces, le dice, mira, ahora vamos a hablar, le dice, tu esposa va a sanarse totalmente. Tu hija, no sé cómo se llamaba una de ellas, y le dice, ella también se va a sanar, pero hay una que yo la voy a llevarle. Y le dice, ¿por qué, Señor? Y le dice, porque mira, no es porque yo lo quiero llevar. La hija que tú tienes, esa es una jovencita muy sensible, demasiado sensible. Ella sufre con todo lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, en todo. Es un sufrimiento continuo de la muchacha.
Y yo no quiero que ella vea no quiero que sufra lo que sufre mirando, escuchando todo lo que pasa en el mundo y aquí en el país, ¿no? Así que yo la voy a llevarle. Pero tu hija y tu esposa, tu otra hija, van a pasar este trance. Pasó un tiempo y efectivamente un día el Señor lo llevó a su presencia a su hija. Él dice, yo todavía sigo llorando por mi hija, pero entendí, ya era un dolor, ya no tanto como no sabía por qué ni cómo Pero había un se sentía. propósito, ¿no, George? Había un propósito. Entonces le dijo, yo no lo llevo porque yo quiero llevarte, quiero privarte de la presencia de tu hija, sino te llevo para que ella no sufra. Entonces ahí él entendió que el entregarle el control al Señor es descansar totalmente y confiar en las decisiones que Él pueda tomar. Y cuando uno hace eso, decía David, entra en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no es que una paz que dice, ya como ya se solucionó este problema, ay, qué tranquilidad, ¿no? Como ya pagué tal factura, ay, como si ya sanó mi esposa, qué bien, no es ese tipo porque es un tipo de paz que se conoce el porqué, pero la Biblia dice que hay paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, eso no lo puedes explicar con palabras, simplemente tienes que percibirlo o recibirlo de Dios. Entonces, en la vez pasada yo había dicho algo como que hay oraciones que Dios no va a contestar. ¿Sí? No va a contestar. A Dios gracias, que son las menos, ¿no? Porque generalmente nos da todo, pero alguna que otra te va a decir no, y sigue siendo Dios, y sigue siendo bueno, y sigue siendo misericordioso. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, estábamos hablando de la fe, quiere nuestra total confianza en Él. Es no una confianza razonada, no una confianza de 2 más 2, 4, o a esta promesa dice así, y esta otra dice así, y esta otra de acá. Entonces, por lo tanto, es lo que yo estoy esperando. Sí, muchas veces, sí, seguramente que sí, pero a veces el Señor tiene otros planes. Yo recuerdo mucho, como dije la otra vez, cuando Jesús le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ya no esperó la respuesta. Él mismo dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ni siquiera esperó la respuesta. Dijo, no, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo mismo con Pablo, como dije la otra vez, Pablo le responde el Señor, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros lo vemos de un extremo fatalista, no va a responder, pero ¿por qué no lo miras del otro lado? Que Pablo vivía en victoria, ¿no? O sea, cuando él estaba débil, o sea, tú veías un super Pablo, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo se metía con Dios con todo y ya no le afectaba nada a Pablo, no, nada, o sea, absolutamente nada, era invulnerable. Entonces, esa parte hay que mirar, que si Dios permite y nos hace pasar situaciones, a veces en la salud, a veces en las finanzas o a veces en otras cosas, que miremos esa parte de que bueno que ahorita estoy débil, porque el poder que yo estoy esperando para poder vivir, para poder seguir bregando, para poder seguir luchando, es que se perfecciona cuando yo estoy así como estoy. Entonces, ahora sí estoy listo para ver la gloria de Dios. Estoy listo para ver la obra del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estoy listo para ver al poderoso de Israel, al Señor de los ejércitos, al gran yo soy que nunca cambia. Amén. Estoy listo ya para ver cuando Él se perfecciona, cuando yo estoy débil. Esa parte hay que verlo y no fatalistamente la otra, no me responde. ¿Por qué será? ¿No? Y ahora, no, eso no, sino la parte de bendición. Amén. Creo que hay una escritura que en Hebreos capítulo 12, del 1 al 11, nos refrenda lo que hemos estado hablando nosotros en esta casi media hora, ¿no? ¿Tenemos tiempo todavía?
No, ya pasó la media hora, más Ok. bien vamos despidiéndonos a los que nos están escuchando ahora y vamos a continuar con este programa, así que estén atentos y regresamos con ustedes, solamente dejándoles un breve versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si creemos eso, entonces podremos hacer lo que Jorge nos estaba animando, dejarle el control a Dios y perder el control, de tal manera que podamos caminar con, como hacemos cuando manejamos el carro y no sabemos por dónde ir y dejamos ese aparatito que nos guía por la calle acá y la calle allá. ¿Y cómo confiamos en el aparatito? Porque creemos que el aparatito sabe los caminos que hay que llegar y el destino final. Bueno, ahora tenemos un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que conoce muy bien y nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos. Bueno, no robemos más tiempo al tiempo, nos despedimos en esta media hora y continuamos con ustedes. No se vayan.